Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos muy felices transmitiendo y haciendo un episodio más de nuestro podcast Íntima. Estoy feliz porque estoy con mi querida amiga Fer. Estamos continuando con el estudio de nuestro libro Confía en Dios para escribir tu historia. Cris en esta ocasión no pudo estar, pero vamos a estar Fer y yo compartiendo este hermoso libro, ¿verdad, Fer? Sí, hola a todas, sean bienvenidas a este nuevo episodio que, de acuerdo al capítulo que vamos a estudiar, se titula Escogida, la historia de Esther. Vamos a hablar un poco acerca de cómo Dios nos escoge para cosas especiales y que solamente podemos hacerlo o tú o yo, o sea, no hay nadie más que pueda hacer para lo que Dios te ha escogido. Entonces esperamos que esta enseñanza pueda bendecirte y pueda animarte a seguir caminando en la fe en Jesús. Y te damos la bienvenida. Muchas gracias por sintonizarnos. Sí, Fer, el libro ha estado, muchas personas me han dicho que ha recibido bendición con el libro. Yo misma he recibido mucha bendición porque, como les estaba comentando, nos invita a esperar en Dios y a confiar que sea Él el que siga escribiendo nuestra historia, todas estas circunstancias, todas estas cosas que pasan en la vida que a veces entendemos y que a veces no, pero son parte de ese amor con el que Dios escribe nuestra historia. Su pluma es una pluma de amor y es siempre con un propósito, y eso lo vamos a ver hoy. Entonces, el capítulo se llama Escogida. Y es un hermoso capítulo basado en la historia de Esther. Esther es un libro de la Biblia, si tú lo puedes buscar ahí y si lo puedes leer o la mayoría pues ya lo conoce. Vamos a dar una semblanza cortita y vamos a ver en este libro de Esther cómo Dios estuvo al tanto, al pendiente de esta mujer que ante nosotros podía haber parecido una mujer común como tú y como yo, que somos ahí nada más, ¿verdad? Una más podríamos decir, pero no, para Dios no somos una más, somos sus escogidas. Y fíjense que este libro de Esther se sitúa en el Antiguo Testamento, en el tiempo donde ya había el pueblo de Israel entrado a la tierra prometida, habían pasado toda la época de los reyes, había pasado cuando ya los habían deportado a Babilonia, los años que estuvieron con Nabucodonosor en Babilonia como esclavos. Después mucha de la gente que quedó en Babilonia vinieron los persas a conquistar a este pueblo de Israel y ellos siguieron, digamos, como esclavos, como exiliados. Entonces Esther era una mujer, una muchachita, una jovencita bien joven, era joven y bella, yo creo, como mi amiga Fer, aquí ahorita vamos a ver por qué tiene tanto que ver la belleza ahí, pero era una muchachita huérfana, era una judía mujer, que en esos tiempos ya hemos comentado, ¿verdad? El contexto social de las mujeres, pero no solo eso, era huérfana, no tenía papá, no tenía mamá, era exiliada. Entonces cualquiera hubiera podido decir, ¿qué podrá Dios escoger hacer con ella? ¿No? Que pues es como alguien que había nacido como con desventajas. Pero fíjense que el rey de toda Persia, que en ese momento era la potencia mundial, como en un tiempo lo fue Nabucodonosor y como después fue este rey Asuero, era el rey, digamos, de la potencia mundial. Había conquistado muchos reinos en Asia y entonces era como el rey. Este rey tenía una esposa que se llamaba Vasti. Por cuestiones de la vida, Vasti fue desechada como reina y él dijo, necesito otra reina, ¿no? Como que fuera otra cosa, pero bueno, también veremos eso después, ¿no? Y resulta que, siendo un hombre pagano, la forma en que él escogió a la reina es algo pues muy de la carne, ¿verdad? Muy que cualquier hombre que no conoce a Dios haría, y dijo, escójanme de todo el reino
las muchachas más bellas, Sí. vírgenes, ¿verdad? Era muy importante, muy jovencitas, pero que sean hermosas, porque las vamos a preparar un año enfocándonos en su belleza física, ¿verdad? Dice que les ponían ungüentos, aceites, pinturas, vestidos, y que había una persona encargada de eso. Y la pobre de Esther era muy bella, dice la Biblia que era muy hermosa, y no fue como que quiso ella entrar al concurso, sino que la entraron, porque era el mandato del rey. Todas las vírgenes guapas y hermosas, vámonos a este como concurso, como manera de elegir. Para no hacer la historia larga, que ustedes la conocen, ¿verdad? Esther fue elegida reina. Sí. En cuanto a su belleza, sí, pero yo me imagino que Asuero, este rey pagano, ¿verdad?, vio algo en ella que dice que él quedó enamorado, quedó prendado, y cuando la vio dijo, esta, y sin dudarlo dijo, Esther va a ser la reina. Y vemos cómo en todo esto la mano de Dios escribiendo la historia de Esther, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ella ya está en el palacio y resulta que hay un conflicto entre un principal de Asuero y el primo de Esther, que es el que la había criado, Mardoqueo, que chocaron, ¿verdad? No se querían, y entonces el Mardoqueo empieza a investigar, Amán, que era el malo de la película, empieza a investigar y dice, necesito yo hacer algo en contra de este hombre que se llama Mardoqueo. Él sabía que era judío, pero nadie sabía que Esther era judía. Eso había sido guardado como un secreto. Ellos pensaron que era una más del pueblo persa, pero era también Dios cuajando todo ahí para la historia, ¿no? Entonces Amán y Mardoqueo tienen conflicto. La cosa es que este hombre malvado, Mardoqueo, que tenía un puesto muy importante, le dice al rey Asuero, ¿sabes que hay un pueblo aquí exiliado? Son de lo peor y sería muy bueno que los extermináramos. Imagínense que en pocas palabras, qué ideas tan horribles, ¿verdad? Porque Amán quería destruir a Mardoqueo y a todo su pueblo, ¿no? Entonces el rey Asuero hace un edicto que sella con su anillo y que dice, en tal día todos los judíos que viven en esta provincia de Persia van a ser aniquilados, van a ser matados, y solo porque quiso, bastante arbitrario, ¿verdad? Entonces fíjense que esta historia continúa. Y el meollo del asunto mucho está en que Mardoqueo va y le dice, Esther, van a aniquilar a nuestro pueblo, tú estás en el palacio. Y unas palabras hermosas que dice, yo creo que para esto has llegado al palacio. Y en todo esto vemos la palabra propósito, ¿verdad? Escogidas con un propósito. No es como escogidas nada más de, pues porque la flor está bien bonita, la voy a escoger, ¿no? O Ley es inteligente, sí, o algo así, no, voy a escoger a Fer porque tengo un propósito para ella. Voy a escoger a ti, mujer, porque tengo un propósito para ti. Entonces el primo Mardoqueo le dice, Esther, yo para esto has llegado tú al reino, a estar en esta posición importante. Y seguimos la historia, ustedes la conocen, ¿verdad? Y vemos la mano de Dios en cada historia, pero al final vemos cómo por la mano de Esther, después de pasar muchas vicisitudes, ¿verdad?, ella alcanza el favor del rey Asuero, y el rey Asuero le dice, en ese tiempo no era como que, pues la esposa del rey vive con él y ahí le puede decir cualquier cosa que quiera, ¿verdad? No, en ese tiempo las reglas eran muy, muy, muy complicadas para las mujeres. Y Esther dice, voy a presentarme al rey para ver cómo puedo yo ayudar a mi pueblo, que nadie sabía que era su pueblo, pero necesito que ustedes ayunen 3 días, y yo voy a ayunar también con mis siervas, con mis criadas, ¿verdad? Y pues veremos, porque si tú ibas a la presencia del rey y no eras llamada, te iban a matar, o sea, si no te extendían el cetro, morías, ¿verdad? Entonces Esther sabía esta regla y decía, la verdad es que yo no me puedo presentar así como así y decirle, oye, Asuero, te quiero contar, ¿no? Pero ella tuvo un plan y fue una mujercita muy, muy sabia, una chica muy sabia, porque todo lo hizo guiada por Dios, con previo ayuno, previa
previa oración, ¿verdad? Y total que ella se presentó a Asuero, como Asuero la amaba tanto, ella se vistió, se puso sus mejores galas y Asuero extendió su cetro y le dijo, Esther, ¿qué quieres? Te daría hasta la mitad de mi reino. Y Esther le dijo, pues quiero que vayas a un banquete que haré, ¿verdad? Y nada más eso, pues sí. Vean la historia, ustedes la puedan leer después, no quiero tomar mucho tiempo, pero vean todas estas situaciones por las que Esther tiene que pasar y vemos otra vez la pluma hermosa de Dios escribiendo su historia. Finalmente, este hombre malo, Amán, que quería exterminar a los judíos por cuestiones de Dios y circunstancias hechas por Dios, él termina muriendo ahorcado en una horca. El pueblo judío termina siendo salvado por la mano de Dios y todo esto que hizo Esther, y hasta la fecha los judíos celebran hasta el día de hoy esa liberación que Dios hizo por manos de Esther, de esta jovencita huérfana, judía, mujer, sin mucho valor ante la sociedad, pero que Dios la puso en una posición para ayudar y hacer un propósito y liberar a todo un pueblo. Fer, qué increíble, ¿verdad? Que era las ganas de Satanás y el propósito de Satanás, destruir al pueblo de aquel que vendría el Mesías. Acuérdense que eso estamos hablando como de cientos de años, unos 800 años antes de Jesús. Entonces, si Asuero hubiera exterminado al pueblo judío entero como él quería, tal vez hubiera sido una manera de que el Mesías no viniera, ¿no? Era muy grave. Y para este propósito tan importante, Dios colocó a Esther en un cierto tiempo, en un cierto lugar. ¿Y cómo Dios nos pone así, verdad? Sí. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene un plan, ¿verdad, Fer? Sí, qué hermoso cómo resumes toda esta historia y cómo pones énfasis en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y yo quiero mencionar algo que me llama la atención de este libro también, que es que en el libro de Esther no se menciona a Dios. O sea, es tan impresionante esto porque podemos ver cómo Dios estaba tras bambalinas, orquestando todo, pero su nombre no es mencionado. Pero eso no quería decir que no estaba presente en la historia del pueblo de Israel y en la historia de Esther. Y entonces me encanta esto porque a pesar de que el nombre de Dios no es como tal señalado, no es mencionado, yo puedo ver en este libro, en esta historia, que la intervención, providencia y fidelidad y el amor de Dios siempre estuvo presente. Me encanta porque, como decías, Ley, todo lo que pasó en la historia puede mostrar a un Dios cercano, a un Dios que, a pesar de que permitió que Esther pasara por situaciones muy difíciles, ahora tal vez nosotros lo leemos y no podemos ni siquiera comprenderlo, pero yo creo que fue un contexto realmente difícil. Pero a pesar de que Dios permitió que Esther estuviera en ese contexto, no fue afectada por eso. O sea, Él proveyó todo lo que Esther necesitaba. Y quiero hacer como esta similitud con lo que Dios provee. Y Dios le proveyó a Esther a Mardoqueo, que era su primo adoptivo, eso relata la Biblia. Y me encanta porque Mardoqueo atravesaba ciudades enteras para ver a Esther, y lo único por lo que lo hacía es porque quería ver cómo estaba Esther y cómo estaba, o cómo se encontraba, cómo se sentía en el palacio del rey. Entonces, esta demostración de Dios proveyendo a Mardoqueo a Esther es la demostración para nosotras de que Dios también va a proveer lo que tú y yo necesitamos a pesar de estar en un contexto difícil. Y la verdad es que quiero contarte que vamos a atravesar situaciones complicadas, a veces muy complicadas, donde nuestro corazón se va a doler, donde vamos a ser heridas, pero quiero decirte que Dios no te va a dejar, que así como Dios no dejó a Esther, como Dios proveyó lo que Esther necesitaba para que su propósito fuera hecho en su vida, Dios lo va a hacer contigo también. Por eso me encanta el título de este libro, porque es Confía en Dios para escribir tu historia. Y yo creo que de eso se trata nuestra vida cristiana, que a veces no vamos a entender el porqué de muchas circunstancias, pero por eso tenemos que confiar, porque nuestra vida, nuestro destino está seguro en Dios. Y a mí me encanta una frase, que de hecho la tengo en mi perfil de Instagram, de Facebook creo que también, de Facebook creo que no, pero en TikTok sí. Pero la frase es, amado mío, tú eres mi destino. Entonces, eso me da confianza a mí porque digo, sí, Señor, no importa las montañas que atravesemos, no importa lo que pase en mi vida,
yo sé que va a valer la pena porque tú eres el destino al cual yo quiero llegar. Y eso fue realidad en la historia de Esther. Y así como el Señor le proveyó a su Mardoqueo, el Mardoqueo que tú y yo tenemos en ese plano es Dios mismo. Y Mardoqueo estaba limitado porque era humano, como nosotras, como tú y yo, pero a Dios nada limita. Entonces, quiero decirte que, y esto lo relata el libro, es citado textualmente, que ningún humano tiene suficiente poder para frustrar el plan de Dios para tu vida. Entonces, si ahora dices, pero ¿por qué tengo esta compañera de trabajo tan molesta? ¿Por qué tuvo que pasar esto? Cualquier circunstancia que estés atravesando, quiero decirte, descansa en las palabras de Dios para tu vida. Nadie puede frustrar los planes que Dios ha predestinado solo para ti. Esos planes que son solo para Ley y que solo Ley los va a poder hacer porque Dios la predestinó para eso. Planes que solamente yo voy a poder hacer. Incluso aunque tengo una hermana gemela, Dios tiene diferentes planes para Majo que para mí. Y es eso como la enseñanza que queremos que atesores en tu corazón, que eres tan especial porque Dios tiene un propósito que solo tú lo puedes cumplir si te dejas ser usada por Él. Entonces, esa es mi invitación el día de hoy. Confía en Dios para escribir tu historia. ¿Vamos a atravesar procesos difíciles? Sí, pero eso no quiere decir que Dios no esté en control. Y me encanta también pensar en estas circunstancias que atravesó Esther, porque como bien mencionaba Esther, era mujer, era huérfana y era judía. O sea, estaba en un contexto donde humanamente podríamos haber dicho, no, claro, no podríamos ni siquiera pensar que iba a estar viviendo en el palacio del rey. Pero es justamente eso, en la vista humana, en el pensamiento humano, así se conciben las cosas. Pero ahorita el Señor me hace recordar cómo en la Biblia siempre hay hombres y mujeres que humanamente puedes decir, ellos no van a cumplir el llamado por el cual Dios hizo que estuvieran aquí, o sea, por el cual Dios hizo que estuvieran bien, que tuvieran vida, ¿no? Porque mira, Moisés era tartamudo. Sí. Y fugitivo de la ley también por haber mandado a alguien, ¿no? Sí. Desechado. Exacto. Huido. Sí. Jeremías se decía que era muy joven, o sea, podemos pensar en muchos ejemplos, incluso en el mismo David que fue adúltero, pero esas limitaciones que tú puedes pensar que no van a hacer que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, son solamente, exacto, ¿verdad? Son solamente esas, y me encanta porque me hace pensar en el versículo que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Son esas cuestiones que tal vez nosotros podemos pensar que no van a ser usadas por Dios, que somos incapaces de hacerlo, pero donde Dios dice, porque tú no puedes hacerlo, yo sí puedo hacerlo. Entonces confía en lo que Dios ha sembrado en ti, en lo que Dios ha depositado para tu vida y lo que va a hacer con Él a través de ti. Y si no lo sabes, puedes preguntárselo. Pregúntale al Señor, ¿para qué nací, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? Y yo creo que si tú y yo disponemos nuestra vida para el Señor, Él escucha esas palabras tan simples como, aquí estoy, Dios, ¿qué quieres que haga? Y Él las toma en cuenta y Él te va a revelar en su tiempo qué es lo que Él quiere que tú hagas. Quiero contarte brevemente que apenas fui a un congreso y oraron por mí y me sorprende tanto esta historia porque mientras oraban por mí me dijeron, Dios dice que para este tiempo tú naciste. Entonces me marcaron tanto esas palabras porque yo digo, no son solo palabras para mí, yo creo que son palabras para todos los hijos de Dios. Dios quiere usarnos a todos los que somos hijos, solamente tenemos que permitirnos ser usados por Él. Así es. Y Fer, qué lindo esta actitud de dejarse escoger, ¿verdad? Porque el tema aquí es escogida. Y como decíamos, también la palabra que tiene que estar en nuestra mente en todo esto es el propósito, porque somos escogidas con un propósito. Sí. Y para llegar a ese propósito, Fer, Dios va cuajando, va ordenando toda nuestra vida. Y hay una frase que Nancy usa mucho, que ella la acuñó y que yo la tengo escrita también ahí en mi pared, porque es impresionante cuando la analizas y es el cielo gobierna, ¿verdad, Fer? También a ti te llamó mucho la atención. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, me llamó la atención porque justamente la historia de Esther protagonizaba algo catastrófico.
O sea, humanamente podríamos haber pensado que el rey no iba a cambiar su decisión de asesinar al pueblo de Israel, porque en el Antiguo Testamento cuando un rey decidía algo no podía ser retrocedido. Sí. Entonces esto era a la vista de los seres humanos un hecho, o sea, el pueblo, Exterminio, ¿no? exterminio, el pueblo de Israel iba a ser degollado, iba a ser pues acabado, exactamente. Sí. Pero es ahí donde entra la soberanía, la providencia de Dios, Sí. porque donde nosotros como humanos vemos limitaciones, vemos imposibles, el cielo gobierna. Y quiero volver a citar algo del libro que dice: tanto reyes como reinos, leyes y decretos, todos están sometidos a aquel que se sienta en el trono y reina sobre todas las cosas. Aun cuando humanamente la gente te diga que no, o cuando tu mente conciba que no es posible, para Dios lo es. Y cuando todas las circunstancias parecen ser inoportunas, parecen ser imposibles, quiero decirte que hay alguien superior a esas circunstancias y ese es nuestro Dios. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos en Él. Que cuando todos los pronósticos son negativos, son en contra de nosotros, Dios está sentado en su trono y a Él nada le inquieta. Lo que a nosotras nos puede angustiar, nos puede, afanarnos, derramar tantas lágrimas, yo puedo imaginar al Señor en su trono diciendo: todo va a estar bien, hija. Sí, yo gobierno, yo tengo el control de todas las circunstancias. Pero tú también tenías algo que decir sobre el cielo gobierna. Sí, es una frase que a mí me impresiona cuando la escuché de un estudio que dio Nancy Moss en su podcast de Aviva Nuestros Corazones. Ojalá lo puedan escuchar. Así se llama la serie, El cielo gobierna, y está basada en el libro de Daniel. Cuando yo escuché todo eso, yo dije: sí, ¿y por qué seguimos afanándonos, verdad? ¿Y por qué seguimos preocupándonos? ¿Por qué no confiamos? Y es precisamente ese el problema, que nuestra vista sigue siendo lo que está delante de nuestros ojos, ¿verdad? Lo que vemos, el familiar duro, el problema financiero, la enfermedad, la circunstancia que tú por más que le busques no le vas a encontrar. Y como esta frase de el cielo gobierna, tú tranquila, tu padre está, tu papá amoroso está escribiendo tu historia desde una perspectiva que tú no puedes entender. Entonces lo único que tendríamos que hacer nosotros es confiar. Pero le comentaba a Fer ahorita, unos momentos antes de iniciar, que aunque decimos: sí, voy a confiar, luego te encuentras preocupándote en el día a día de decir: ay, no, es que ¿cómo le hago? Y queremos hacer, y no tenemos que hacer. Muchas veces no tenemos que hacer. La mayoría de las veces tenemos que dejar que Dios haga, esperar en Él. Eso es difícil. Cuando la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, y nosotros queremos tener y agarrarle la pluma y decir: pues a ver, deja yo escribo. Y ya vimos que no, que robarle la pluma al escritor no sirve, ¿verdad? Pero somos bien sopes, digo, por decir algo tranquilo, porque ahí vamos y queremos escribir nosotros lo que queremos, lo que pensamos que es lo mejor. Pero como Él tiene una visión superior. Habíamos comentado en otros capítulos que Él ve todo el panorama. Nosotros vemos un pedacito, Él ve toda la película, ¿verdad? Él se la sabe, Él se sabe todo el libro y nosotros vemos un capítulo. Entonces, como aquí el medio del asunto es confiar. Dios está al tanto, Dios nos escogió con un propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? A cada quien nos toca saber qué es y descubrirlo, ¿verdad? En el caso de Esther fue salvar a todo un pueblo, y no cualquier pueblo, sino el pueblo del que el Mesías vendría. Entonces por eso era sumamente importante. Y cómo la salvación no vino de un gran guerrero, no vino de un hombre fuerte, no vino de alguien con mucho poder, vino de alguien muy humilde, muy sencillo. Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo de veras Dios gobierna sobre todo. Él es soberano. Tenemos unos versículos que yo les quiero leer. Por ejemplo, hablando de esto de que somos escogidas, ¿verdad? Salmo 4:3, hablando de que es con un propósito muy, muy especial el que Dios nos puso en nuestra época, en la familia, en la ciudad. Dice Salmo 4:3, dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí.
Jehová o el Señor oirá cuando a él clamare. Dice, ha escogido al piadoso o al bueno, ¿verdad? Al justo, para sí. Y ahí está el propósito, para ejercer, para cumplir, para su plan, ¿verdad? No estamos aquí para vivir, nada más por vivir, tenemos un propósito y al descubrirlo nosotros podemos encontrar plenitud, que era algo de lo que hablábamos, ¿verdad, Fer? Sí, sin duda, y la verdad es que si nos ponemos a reflexionar sobre esto, es que Dios nos puede usar en muchas esferas de la sociedad. Yo recuerdo que escuché una predicación que decía, si no sabes cómo servir a Dios, solo piensa en dónde Dios te ha puesto. Ahí está. Exacto, ahí está. Y muchas veces Dios nos ha puesto, por ejemplo, en una escuela. Y tal vez esa va a ser nuestra área para bendecir, donde vamos a ser usadas por Dios. Tal vez Dios te ha puesto como mamá, como esposa, y tu familia es tu área, donde tú vas a bendecir, donde vas a ser usada por Dios. Entonces yo creo que todas podemos ser usadas porque todas estamos colocadas en un lugar. Claro. Entonces eso es algo que el Señor lo usa para su propósito y para su plan, y su plan es que todos sean salvos, que todos lo conozcan a Él. Y podemos también decir que la sociedad necesita mucho escuchar este mensaje. Sí. Hay muchas leyes que se están aprobando, que yo estoy segura que si hubiera un hijo de Dios en la política, aunque tal vez no se abatieran estas leyes, pero él iba a defender la verdad. Algo que contra. Exacto. Y iba a ser no como todos los senadores que sí, todos a aprobar. Él iba a hacer la diferencia. Y tal vez por esa diferencia iba a ser recapacitar a los senadores que no está bien que estén aprobando esas leyes. Y en algún momento, y yo creo eso, que Dios va a poner a sus hijos en la política que van a defender su verdad, que se van a defender las leyes del cielo, donde Dios ha dicho cuál es su diseño para esta tierra. Así es. Fíjate, querida amiga, que vamos a ir a 1 de Pedro 2:9. En general, todos tenemos un propósito general, que es para lo que Dios nos trajo al mundo, y es glorificar a Dios, ¿verdad? Sí. Conocer y servir al único Dios verdadero. Pero, como decimos en este capítulo, tenemos todas un propósito también específico, que está como un propósito dentro de un gran propósito, ¿no? Y ese es ahí, como decía Fer, en qué escuela te puso, en qué país, en qué circunstancia, en qué familia, y eso, conocerlo es muy bueno. Pero como decíamos, todo esto tiene un propósito, y a mí me encanta este versículo, me lo aprendí, y se los aprendí a mis hijos, se los estuve dice y dice, espero que se lo hayan aprendido, y es un versículo que si gustas buscarlo ahí en tu Biblia, está en Primera de Pedro 2:9, que dice, antes, sí me lo sé de memoria, por eso es que decir bien, dice la versión Reina Valera, dice, más vosotros son linaje escogido. Y ahí viene la palabra, ¿verdad? Escogido, nuestro tema de hoy. Real sacerdocio, nos habla de algo muy, muy importante, muy importante, la realeza y el sacerdocio, que es como quien intercede por alguien. Nación santa. Santa no es que no peques, ni que la areola aquí te salga, ¿verdad? Santo quiere decir apartado con un propósito, y está redundando en esto. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esto me encanta. Pueblo adquirido por Dios. Sí. Somos personas. Si tú eres cristiana, si tú conoces a Jesús, si has tenido el privilegio de haber nacido de nuevo y conocer al Señor, eres todo esto, escogida, de la realeza, del sacerdocio, una nación apartada y un pueblo adquirido por Dios. Adquirido no por un precio barato, no estamos en oferta, fue un precio grandísimo, que fue la misma sangre de nuestro amado Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y así nos adquirió. Entonces somos herencia suya, somos propiedad suya. Y todas estas cosas, adjetivos, calificativos hermosos que Dios nos da, que nos hacen sentir muy especial, ¿verdad? Sí. Claro. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, tiene un propósito. Y está aquí en el mismo versículo, parte B, que dice, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decía yo a mi hijo, hermosas las palabras, tipo poesía y tipo hermosas, que aparte dicen, anunciar las virtudes o lo bueno de aquel
Dios, ¿verdad? De este Dios hermoso que nos llamó de las tinieblas a su luz, pero una luz admirable. Entonces, en la circunstancia donde tú estés, en el lugar donde tú estés, con las personas que tú estés, quiero que tú sepas y apropies esto para tu vida es, Dios me puso aquí con un propósito. Sea que tú estés en el mercado vendiendo, sea que tú estés en una escuela enseñando, sea que tú estés en una gran empresa produciendo dinero, exportando cosas, o sea que tú estés en el gobierno, sea que tú estés en tu casa, donde es un lugar hermoso, por cierto, a mí me encanta estar en mi casa. Tienes ahí un gran propósito para el que Dios te escogió. Así como para Esther, pon tú tu nombre ahí. Yo he sido escogida para tener un gran propósito, y este propósito es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es, Ley, qué hermoso, y creo que en esto se resume nuestro episodio, en que Dios nos ha escogido, nos ha llamado para que lo podamos anunciar a Él, y al fin y al cabo ese es nuestro propósito como hijos, anunciar que el que vino volverá. Entonces esa es esperanza no solo para nuestra vida, sino esperanza para todas las personas que escuchen esta noticia. Así es, y como Esther, tú puedes confiar que Dios va a ir escribiendo esos caminos, esas veredas por las que tú tienes que transitar. Tú solo preocúpate por estar dispuesta, por estar cercana a Él, por estar disponible para sus planes, ¿verdad? Dile, Señor, en el lugar donde me pongas, cuando te ofrezcan un trabajo, para cuando tengas que elegir una escuela, una profesión, tú di, Señor, lo que yo más quiero es que cumplir tu propósito. Lo que yo más quiero en el lugar donde tú me pongas es anunciar tus virtudes, anunciar que tú eres bueno, anunciar que no importa lo que pase, tenemos aquí un propósito y un Dios que nos va a ayudar con nuestro propósito. Empezábamos nosotros diciendo que a veces las circunstancias son difíciles, ¿verdad, Fer? Y que, como decía Cris la otra vez, que nuestro caminito de nuestra vida de repente da vueltas y curvas muy pronunciadas y cosas, veredas o caminos por los que nosotros no nos pudiéramos haber ido, escogido irnos, ¿verdad? Pero atrás de esto y tras bambalinas, como decías, Fer, está este Dios amoroso, con su pluma de amor, escribiendo tu historia y mi historia para su honra, para su gloria. Ese es nuestro propósito en general, y finalmente cumpliremos nuestro propósito específico, ¿verdad? Si tú cada día estás anunciando las virtudes de aquel, ahorita, Fer, nosotros estamos anunciando las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? En la escuela, en las clases, una mamá, cualquier lugar donde tú estés, tú puedes anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Quieres terminar con algún comentario, Fer? Sí, cerrando. Sí, pues cerramos con esto, que creo que Ley ya lo hizo muy bien, pero volver a insistir en lo mismo. No menospreciemos lo que Dios ya ha depositado en nuestras manos y donde Él nos ha puesto. Él nos ha puesto en ese lugar para que seamos una luz en medio de las tinieblas. Entonces, si en algún momento Satanás quiere meter pensamientos en tu mente, quiero decirte que no es cierto. Ahorita Ley nos enseñaba verdades bíblicas, que es que tú eres escogida, que eres linaje, que eres pueblo adquirido por Dios. Esa es la verdad de Dios sobre tu vida. Nunca pienses que eres incapaz, que eres inadecuada, que no podrás hacerlo, porque esas son mentiras que el enemigo quiere sembrar en nuestra mente y que al fin y al cabo nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Lo que Dios dice acerca de quiénes somos tú y yo nos hace entender y nos capacita para decir, sí puedo, porque mi Creador ha dicho quién soy yo, y entonces puedo hacerlo con su ayuda. Te dejamos con estas palabras, con esas reflexiones, y queremos volverte a invitar que sigas confiando en Dios para escribir tu historia. No importa el proceso por el cual estés pasando ahorita, el destino que tú y yo tenemos es hermoso, porque es estar en los brazos de nuestro amado Salvador, que es Jesucristo. Amén. Y para eso estamos aquí en este mundo, para eso hacemos los
los episodios a veces andamos a las carreras, comiendo rápido. Es un trabajo hermoso, lo hacemos con mucho cariño, pero sí requiere de cierto esfuerzo, lo hacemos con mucho amor. Pero siempre pensamos, Dios nos puso aquí con un propósito, Dios tiene un propósito para cada una de nosotros, y así como nosotras, ustedes también abracen su propósito. Queremos mandarles saludos a nuestras amigas, estábamos muchitas aquí, ¿verdad? Queremos mandarle muchos saludos a nuestra querida amiga Cris, nuestra colaboradora, que está ahí con su bebé nuevo. Qué bonita época, Cris, abraza tu propósito. Hoy tu propósito es amamantar a ese bebé, cuidar, desvelarte, ¿verdad? Y abraza tu propósito, Cris. Estamos felices, te amamos, te mandamos saludos desde aquí. Y también más amigas, ¿verdad, Fer? Sí, queremos saludar también a nuestra amiga Cristi Acevedo. Muchas gracias por estar sintonizando este episodio, por sus comentarios también. Muchas gracias a nuestra amiga Dulce Ceballos Olivares, que yo veo que siempre ve nuestras transmisiones. Saludos. Muchas gracias, bendiciones. También saludamos a Irma Páez, que es mi mami. Bendiciones, mami. Saludamos a Loreli Castrejón, a Catalina Espinosa, a Daniela Gorostieta, que es mi abuelita también, que ella ha abrazado el propósito de Dios para su vida y bendice mucho mi vida, mi abuelita. Saludos, abuelita. ¿Quién más? A nuestra hermana y amiga Eugenia Leticia Reza. Saludos, Leti, también. Y por último, a nuestras amigas Elizabeth Peñalosa y Edita Ayala. Bendiciones. Bendiciones. Estamos felices de haber compartido con nosotros fue hermoso para mí. Acuérdate, en la semana el cielo gobierna, soy escogida con un propósito especial. Siéntete así especial, porque somos especiales para el Señor. Fue un privilegio estar aquí, fue un gusto estar con ustedes, y yo te invito a que la próxima semana nos escuches y nos veas. Vamos a estar hablando del matrimonio con una invitada especial. Una invitada muy especial, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Los amamos, bendecimos sus vidas y nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. Bye.